Para esta oportunidad vamos a ver lo que es un CRUD Full Stack usando Next.js y el gestor de base de datos MySQL. A través de este CRUD, vean muchachos, vamos a tener este resultado. En la parte izquierda, un formulario donde vamos a poder registrar algunos contactos y en la parte derecha listar esos contactos desde base de datos de MySQL. Nos traemos esos contactos, los podemos editar y los podemos eliminar, ¿bien? Entre una que otra acción. Entonces, y ustedes vienen aquí al repositorio, obviamente estará en la descripción, apoyan el repositorio con una estrellita, se lo clonan y hacemos los pasos que tenemos aquí en el README. Aquí tenemos la descripción de la aplicación, va a ser un CRUD Full Stack, vamos a usar algunas modales de Bootstrap, interfaz moderna, vamos a aquí las tecnologías Next.js, obviamente React, vamos a usar la librería de React Hufon para manipular los formularios, Bootstrap 5 que ya tenemos en el canal, cómo instalar Bootstrap 5 con Next.js, vamos a usar algunos iconos, también vamos a usar Action para reducir algunas solicitudes HTTP, bien, en Next vamos a usar el API Route, y obvio es necesario lo que es Node.js entre una que otra cosita. Clonamos el proyecto, instalamos la dependencia, configuramos la base de datos y corremos el proyecto. Entonces, manos a la obra, manos a la obra. Vengo aquí, voy a clonármelo, abro esto, me voy a posicionar en el escritorio, rapidito, bien, y clono el proyecto como tal. Ya yo creo que debería estar en el escritorio. Perfecto, es este que está acá. Lo voy a abrir en este caso con Windsor. A ver, y el primer paso que teníamos era instalar las dependencias del proyecto. Bien, luego que se instala la dependencia del proyecto, podríamos ir aquí a CRC en la carpeta ACK y en la carpeta API. Bueno, vamos a correr esto, npm rundeck. Quizás veamos algunos errores, pero no importa. Vamos a ver. Con esto vamos aprendiendo. Vengo aquí y mientras esto carga, aquí está. Bien, ya yo sé por qué pasa esto. No hay datos. ¿Por qué? Porque no tenemos la base de datos ni hemos importado digamos que la tabla. Entonces, ya tenemos el proyecto acá. ¿Cuál es el paso? Según lo de README, era que vamos a crear la base de datos. Entonces, aquí es la conexión a la base de datos y me dice, venga, crea esta base de datos. Entonces voy aquí rapidito al MySQL, PHP Miami, perdón, y en base de datos vamos a agregar esta base de datos y le cambiamos este cotejamiento. Bien, luego seleccionamos esa base de datos y voy a importar la tabla de esa base de datos. Le doy aquí en Import, busco esa tabla, está en la carpeta ACK, LI y elijo Contact. Bien, ahora importamos. ¿Qué es lo que hice? Lo que está aquí en el README, muchachos. No me estoy inventando nada de eso. Míralo que aquí está. Bien. Creamos la base de datos, configuramos los parámetros y importo este esquema como tal. Luego que tengo este esquema ya importado, ustedes deben de fijarse aquí en la configuración. Vean algo. Si yo vengo aquí, he cambiado algo para que me dé error. Vengo. Todavía no me puedo conectar, no traigo nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, este archivo es de conexión entre su backend, que es Next.js, contra MySQL. Obviamente este es un paquete que también lo vimos en el canal, cómo conectarse a MySQL a través de Next. Por aquí está, muchachos. Y vamos a verlo por aquí rapidito para que ustedes vean. Vamos a verlo, por aquí está. Y vamos a verlo. En el canal está, pero yo sé que por aquí está ese, digamos que, cómo conectarse a MySQL. Aquí está, cómo conectarse a MySQL usando Next.js, ¿ven? Entonces, aquí también hay un video y está la conexión paso a paso. Bien, que si le doy aquí, no, todavía no tengo nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que configurar esto. ¿Cuál es su usuario de base de datos? El mío es root, la clave de base de datos, la mía ahora es 4825 y este es el puerto. Entonces, si vengo aquí, actualizo, ya tengo la lista de los usuarios. ¿De dónde salen estos usuarios? Bueno, porque importé una tabla y esta tabla está compuesta de name, profesión, género, sexo, que se habla inglés, fecha de creación, entre otras cosas. Y estos son los registros que ya tiene esa tabla, que viene siendo esta estructura de esta tabla que está acá con estos registros. ¿Bien? Nada del otro mundo, ¿sí o no? Y bueno, ya puedo ver si funciona a la perfección. Entonces voy a crear un usuario que diga midu, midudeck, vamos a decir,
midudec 1, porque creo que por ahí tengo uno, y masculino, edad y habla inglés. Voy a crear ese contacto. Aquí está. Lo voy a editar. Bien. Y le digo midu2 o midu editado. Bien. Y le digo guardar. Y perfecto, mido editado. Digamos que quiero borrar un contacto. Voy a borrar este. Y aquí abre la letra de confirmación y le doy borrar. Allí ya se borró. Perfecto. Entonces, esta es la función elemental de este CRUC, que es trabajar con el formulario, listar los contactos, poder agregar, editar y eliminar usando Next.js y MySQL. Y vean que si actualizo acá, aquí ya tenemos menos contacto y por aquí tiene que estar, aquí está, el de middle, bien, el contacto que acabamos de agregar. Si le damos un paseo rapidito a lo que sería el código, esto es su conexión a base de datos. Obviamente aquí, muchachos, están los paquetes. La conexión a la base de datos. Este es una librería Torch para las alertas que la creé yo también. Está en NPM. Estamos usando Bootstrap para el frontend y los iconos de Bootstrap que ya vimos en el canal cómo instalar Bootstrap, que fue lo que le mencioné hace un momento. Bien, en el archivo, qué sé yo, en el archivo layout, nada del otro mundo. Lo único diferente es que estamos importando algunos scripts desde el CDN de Bootstrap, pero para usarlo, pues usamos el componente script de Next.js. Bien, aquí importamos Bootstrap, que ya lo teníamos instalado, y importamos algunos iconos de Bootstrap, la librería de los iconos de Bootstrap. Perfecto. En el page, para no, digamos que usar Substance, que puede ser una buena opción, pero lo quiero que ustedes traten de entenderlo de la mejor manera, teniéndolo todo en un mismo componente. Este es un componente tipo cliente, es decir, que se renderiza del lado del cliente. Por defecto, acuérdense que Next renderiza del lado del servidor. Entonces, este componente, aquí tenemos algunas variables de estado, donde estamos usando useEffect y useState, una función para consultar toda la lista de los contactos. Cuando se carga este componente, a través del useEffect, llamamos a la función y montamos todos los contactos. ¿Ven? Unas funciones como abrir modal, cerrar la modal, la función de eliminar un contacto, que aquí la tenemos. Todas estas funciones las tenemos aquí, pero hacen una solicitud a un backend. Y en este caso, el backend no es PHP, ni es Django, ni es Python, ni es Node. No, el backend está aquí mismo con Next.js. Y fíjense que dice API Contact. Entonces, él va a ir aquí a API, a Contact, que es donde está mi API, y va a apuntar a este archivo route. Aquí está mi API. Entonces, la API se divide en digamos que dos formas. Aquí lo tenemos, dos endpoints. La API principal, es el método get y el método post, que sería esto que tengo acá. El método post, que es para insertar, y el método get, que es para obtener. Mientras que esta carpeta que está aquí con un parámetro ID, van a estar las rutas para, digamos que las rutas con parámetros, ¿bien? Donde un get, pero con un parámetro para obtener un contacto en específico, un PUC para actualizar, como actualizamos ahorita mi Dudek, recibiendo un ID en específico, y podemos eliminar, pero también recibe un ID en específico. Entonces estamos dividiendo estas tres rutas aquí en este, digamos que route como tal. Bien, aquí está la función de obtener un contacto en específico, la función para actualizar un contacto en específico, que no es mucha cosa, muchachos. Vean, por ejemplo, la función de obtener un contacto en específico. Recibe request, hacemos una destructuración de lo que viene en mi parámetro, viene en mi parámetro del ID, voy a hacer una consulta y voy a verificar si existe, digamos que información de ese contacto. Si no existe, retorno esto. Estamos usando NextResponse del mismo Next.js para manejar lo que serían las respuestas HTTP, que lo estamos importando aquí, bien. Eh, a ver qué tenemos. Si existe, pues retornamos ese contacto, bien, con un estatus que todo fue ok, y retornamos el contacto. Aquí la función del PUC es lo mismo, verificamos, cogemos la información y actualizamos. Para evitar no tanto, digamos que tanto, digamos, consultas de este tipo o algo, hay otro CRUD aquí, muchachos,
que luego lo hago en el canal, que es usando un ORM como este, pero para este caso usamos Drizzle ORM y MySQL. Entonces nos evitamos este tipo de hacer consultas a capela prácticamente. Pero enfoquémonos en lo que estamos diciendo aquí. Esto es elemental que ustedes entiendan paso a paso, digamos, cómo primero manejamos este tipo de consultas básico y después avanzamos y usamos un URM. Bien. Entonces aquí tenemos la función de eliminar, recibo request, recibo un parámetro, verifico si existe sí o no, si no existe retorno esto y si existe lo elimino, ¿bien? Y envío una respuesta, perfecto. Para obtener, digamos que para obtener todos los usuarios, pues fácil, una función donde hacemos un select from a la tabla de contacto, ordenamos los registros en orden descendente, retornamos la respuesta en formato JSON, que va a estar compuesta de un status y la lista de contactos, ¿bien? Que la tenemos acá. Si hay error, pues mostramos estos errores aquí. Al igual que para el post, ¿qué viene siendo el post? Esto, muchachos. Cuando yo tengo aquí está mi formulario. Cuando yo digo, por ejemplo, nuevo, selecciono esto de diseño, le digo, qué sé yo, femenino y que si hablo inglés, aquí voy a hacer un post, pero este post va a venir a esta API, luego va a entrar a contacto y va a ir a este método de aquí, al método post. Llega todo por request, formateamos, digamos que la solicitud, obtenemos la solicitud, hacemos una destructuración de los campos, porque acuérdense que todos los campos van a venir en body, que es lo que lo tenemos acá, hacemos una destructuración de estos campos y validamos si algún campo no existe y esto y el otro. Después que tenemos todos los campos, pues hacemos el insert como tal y devolvemos un objeto con la respuesta de ese formulario que fue insertado como tal. Bien, eso es lo que vamos a hacer aquí, vean. Y aquí está el nuevo, bien. Ahora, cuando digamos que editamos, bueno, cuando editamos, sencillo, va a venir aquí ahora, porque el editar es un parámetro nuevo, entonces va a venir cuando enviamos la solicitud aquí, bien. Recibimos el parámetro y actualizamos. Ahora bien, algo así por encimita, lo que sería, esta es la tabla que importamos hace un momento. Ya se dijo que esta es la conexión a la base de datos. Los componentes. Aquí tenemos un custom hook para manejar el tipo de alertas. La alerta, muchachos, es esta que tenemos por acá, Next.js Touch. Y entramos aquí, es este tipo de alerta, bien, que la pueden usar tanto en proyectos de Nest con algún framework JavaScript como a través del uso de CDN. Importamos esto, bien, y aquí llamamos la alerta como tal. Entonces ustedes van a npm y se leen un poquito la documentación que es bastante fácil. Aquí la importamos y aquí la llamamos. Bien, estos parámetros son opcionales, es decir que hasta aquí estaría bien, pasándole nada más el mensaje como tal. Bien, aquí tenemos vamos a ver aquí el page rapidito. Y en el page, fíjense que de este lado tenemos el contacto, el formulario donde enviamos esta acción como tal, esta función, y aquí la lista de contactos que le vamos a pasar todos los contactos, el load y la función de eliminar, la función de abrir una modal, editar un contacto, cerrar una modal, edición, entre otras cositas. Todo esto se maneja como a capela porque bien se pueden usar por ejemplo, Sustan para reducir este tipo de cositas y no tener que enviar todos los parámetros a través del componente de esta forma. Pero es buena idea que ustedes vayan entendiendo cómo funciona la escala de poder pasar parámetros variables entre componentes. Y esta es una forma. Todas estas variables las tenemos definidas aquí. Algunas son variables, funciones que pasamos a nuestro componente. ¿Qué tenemos aquí? El componente Navback, que es este componente que está aquí, nada del otro mundo. Aquí, este componente de acá. Bien, vamos a ver por encimita. El componente a ver, este es el componente de registrar un formulario. ¿Qué hacemos? El componente también es de tipo cliente. Usamos la librería React Hook, estamos usando Action y aquí estamos usando el Custom Hook, bien, que es para la letra. Aquí, desde el componente estamos recibiendo lo que sería esta función como tal. Estamos haciendo de estructuración y hacemos lo básico y esencial. Bueno, como estamos usando el React Phone, tenemos que inicializarlo el formulario con valores por defecto, porque vamos a insertar, ¿bien? Entonces, este es el formulario como tal,
cuando, por ejemplo, enviamos el formulario, ya sabemos que el formulario va a ir aquí a esta función. Bien, vean que cuando yo hago el llamado, cuando se envía el formulario, aquí viene a esta función y esta función hace la solicitud a través de a esta ruta API contact, es decir, viene aquí a contact porque este es mi backend y va a ir a este router y le va a pasar la data, es decir, viene aquí y llegó aquí a el método post e insertó la información. Bien, de esa misma manera es como editamos también. Pues que digamos que tenemos el componente editar, entonces cuando yo envío el componente, llama aquí esta función, por ejemplo, venga, vamos a verla por aquí. Aquí está la función registre y aquí está, ¿bien? Hacemos una copia, aquí llamamos, vean que este, digamos que componente recibe una variable de que es conta edit, editado, que es para saber si estoy editando sí o no, una función para cerrar la modal y otra, digamos que para guardar la edición. Aquí hago una copia de mi data y recibo o envío lo que sería contar ID, ¿bien? Que contar ID es como que ve, a ver, que por aquí lo podríamos, recuerden que todo lo estamos pasando desde aquí. Entonces, si ustedes buscan por aquí, perdón, si ustedes copian esto, se lo llevan aquí, le dan control F, vean que contact editado ID no es más que una variable de estado de mi aplicación para saber si estoy editando o no estoy editando. Bien, estas son variables de estado, más nada, nada del otro mundo para saber si estoy editando sí o no. Pues envío, digamos que la actualización, la lista de usuarios, un componente otra vez del lado del cliente. Vamos a ver aquí. Va aquí, pues fíjense que este componente está recibiendo todos estos parámetros y haciendo una destructuración. Todo eso lo estamos enviando aquí. Cuando llamamos a ese componente que le estamos pasando estas variables, algunas son variables de estado, entonces eso cuando él viene aquí, hace de una vez la destructuración. Esto significa que estoy haciendo una destructuración de los parámetros que vienen aquí, bien, en esta función como tal. Y luego ya lo que tengo es que mostrar la lista de contactos, que es esto que está acá. ¿Vale? Que tenemos por aquí, esta es la modal de editar, entre otras cositas. Bueno, dejémoslo hasta aquí, muchachos. Lo que quiero es que ustedes, por ejemplo, digamos que se descarguen el proyecto, lo vean, lo analicen y pues apoyen el proyecto también. Dejen su comentario. Si quieren uno más a detalle, podemos crear un crew como este, Full Stack, paso a paso en el canal, pero pues me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, no importa que no lo entiendan todo, muchachos, no es necesario que lo entiendan todo. Yo aprendí a esto hace años, era descargando proyectos, haciéndolo paso a paso y buscando optimizar cosas. Entonces empiecen creando una conexión a MySQL, cómo puedo usar Nest en el backend, consultar una API. Ah, bueno, ¿cómo puedo consultar una API? Aquí están todos los ejemplos. Cómo consultar una API desde Nest.js. Varios ejemplos que le van a servir a ustedes de empezar con Next. Bien, entonces dejémoslo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.